Venga, pues vamos a entrar entonces ya en tema. Nuevamente les doy la bienvenida a los Cenicientos. El tema de hoy es Así era Tenochtitlán. Y nuevamente te doy la bienvenida, Sandy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya con menos calor, ya nos cambiamos de locación, muchachos, entonces ya estamos mejor, ya no se oye tanto ruido. Espero que aquí nos alcance a escuchar Betodonas, entonces pues bueno, vamos a darle. Es un tema bastante interesante. Pienso que a veces la gente lo idealiza demasiado, Sí, pero está bien. así es. Pues comentar que, de nuevo, este capítulo es a petición de nuestro seguidor Alberto950912. Gracias por mandarnos mensajito, gracias por interactuar con nosotros. Y la documentación que traemos para este episodio se tomó del trabajo del arqueólogo Raúl Barrera y del ingeniero geomático Andrés Semo, que pues son de las personas que más saben cómo era la ciudad de Tenochtitlán al momento del contacto. Esto es importante decirlo, vamos a hablar de cómo era la ciudad en el momento en que tuvieron el contacto con los españoles. Entonces, pues bueno, ¿qué opinas? ¿Cómo te parece este tema? Bien interesante, te decía. A veces la gente como que idealiza mucho porque según las crónicas, no hombre, la ciudad más hermosa del mundo y sus lagos y sus calzadas y las chinampas y todo bonito. Y o sea, sí estaba chido, pero no tanto como lo idealizamos, así como que todo era belleza, todos así como no muchachos, no puede ser así. Entonces, bueno, pero para eso estamos aquí, chicos, para que aprendamos todos juntos. Exactamente. Saludos a Lucía que se acaba de conectar. Bienvenida, qué bueno que ya estás aquí, otra de nuestras seguidoras. Pues bueno, primero vamos al La contexto. Lucy. En temas como muy conocidos, sabemos que la fundación de la ciudad se hace en 1325 por pueblos chichimecas que venían del norte, de lo que hoy conocemos como México. Originalmente la ciudad recibió el nombre de Cuaumixtitlán, que quiere decir águila entre las nubes. No desde el inicio se empezó a llamar Tenochtitlán. Fue hasta que el primero de los tlatoanis, o los que al que muchos consideran el primero de ellos, Acamapichtli, le cambia el nombre a Tenochtitlán en honor a Tenoch, que Tenochtitlán ya quiere decir tunal entre los pedregales, y es una isla, es un islote artificial que sorprendió a los españoles por su belleza y por su tamaño. Por lo menos así lo dejan plasmado en sus crónicas. ¿Qué te parece? La verdad es que súper interesante. Este, todo eso que comentas es como el antes y el después, ¿no? Hasta antes de Acamapichtli eran aztecas, cuando todavía era un pueblito que, híjole, los tepanecas me los sapeaban bien feo. Todavía eran un pueblito sometido, pero a partir de que ya son tenochcas, a partir de ahí ya es la grandeza, ¿no? Porque pues no podemos permitir que nuestra historia nos diga que éramos un pueblito sometido, no. Esos eran los aztecas. Ahora nosotros los tenochcas somos los chingones del valle. Entonces, bueno, interesante, muy Así es. interesante eso. Así es. Y mira, aquí traigo las primeras comparativas que sí me parece importante hacerlas porque según las mediciones que tenemos para 1521, Tenochtitlán medía alrededor de 13 kilómetros cuadrados, mientras que lo que después se convertiría en Londres, que es el Londinium romano, tenía alrededor de 2.9 kilómetros cuadrados. La misma Madrid llegaba a 2.8 kilómetros cuadrados, lo que después sería la ciudad de Beijing, sí estaba un poquito más grande, 20 kilómetros cuadrados, y la ciudad mexica se le llegan a calcular 220,000 habitantes. Entonces no era una ciudad menor, la verdad es que sí era una ciudad bastante grandecita,
pero solamente tenía 220,000 habitantes. Tampoco creamos que lo que hoy llamamos México estaba totalmente saturado de mexicas. No era así. Había muchas otras culturas, ¿no? ¿Qué te parece esto? ¿Cómo ves esta comparación con otras ciudades del mundo de aquel entonces? Fíjate que yo no sabía ese dato, ¿no? De que en un momento dado Tenochtitlán era hasta más grande que Londres y sí dije, wow. La neta yo no sabía eso y Sí, me sí, sí. pareció súper curioso, ¿no? O sea, bueno, con sus respectivas diferencias, pero bueno, hasta los historiadores decían, ¿no? Que era bellísima como Sevilla, me parece, decían, y hermosísima como Venecia, ¿no? Entonces, wow, o sea, las comparativas con las ciudades con las que estaban, o sea, no los están comparando con ¿cómo se llama? ¿Dónde está la Diana Cazadora? Con Ixmiquilpan, o sea, los están comparando con Londres, ¿no? O sea, está bien, está bien. Saludos. Saludos a la gente de Ixmiquilpan. Eso, si yo mal no recuerdo, es la segunda vez que Sandy los pelucea. Pero bueno. No es cierto, jamás los he peluceado, muchachos. No quieren Yo irse miren, a comer una barbacoa por ahí, pero bueno, pues ella se lo claro pierde. que sí quiero, invítenme y voy, se los prometo. Venga, pues, después de darles este Tú me haces mala contexto, fama. después de darles este contexto, nos vamos un poquito a la ubicación de la ciudad. El islote estaba ubicado en la ribera poniente del entonces lago de Texcoco, del cual pues hoy quedan el aeropuerto inundado de nuestro amigo Peñita Nieto. Eh, estaba estaba situado entonces al poniente del lago, ¿no? Al oeste tenemos las poblaciones de Chapultepec y Tlacopan. Al este tendríamos el lago abierto de Texcoco, tendríamos toda esa zona muy salobre. Al norte tendríamos las ciudades de Tlatelolco y los cerros del Tepeyacac y de el Chiquihuite, lo que ahora es el Chiquihuite, la zona de Tenayuca y al sur tendríamos la zona de Iztapalapa y de Xochimilco. Muchas veces se piensa que la ciudad estaba como muy al centro del lago de Texcoco, pero no es así porque la profundidad del lago no lo hubiera permitido y porque aparte hubieran estado rodeados totalmente de agua salada. Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece su ubicación? Ahí pegadita a la ribera de San Cosme. Sí, 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 o sea, céntrico sí estaba. Digo, no estaba en el mero en medio, pero céntrico sí estaba, digo. A todos les quedaba para llegar, tenían sus calzadas, ya ves, la calzada de Iztapalapa, que es prácticamente calzada de Tlalpan, México, ¿se llama México Tacuba todavía? No, le cambiaron el nombre hace poco, ¿no? Pero Le, ¿saben de cuál le hablo? De cambiaron el San nombre Cosme. le cambiaron el nombre a un pedacito, pero después ya sí se sigue llamando México Tacuba. Ah, pues esa también, ¿no? O sea, estábamos bien conectados, o sea, yo creo que estaba en un buen lugar. O sea, no estaba en medio, pero estaba todo bien, todo céntrico ahí. Pues mira, yo creo que la evidencia histórica nos dice que ahí fue donde los dejaron asentar, porque recordemos que los tepanecas son los que les dicen, se pueden quedar aquí. Mientras vayan a ser parte de nuestras fuerzas militares, aquí pueden estar y les entregan ahí un pedacito de tierra, donde después se van a expandir. Bueno, ya que tenemos, Sí, dime, porque ¿ibas a comentar algo? sí, recordemos que primero me los habían mandado a Tizapán, ¿no? Con el fin Así así de, es. fue cuando llegaron, el pueblecito así como sometido, y me los mandan a Tizapán porque ahí estaba lleno de víboras. Y entonces, o sea, la idea de los tepanecas era que se los chinguen las víboras y pues ya nos deshacemos del problema, ¿no? Y al rato que regresan esos güeyes con todas sus víboras así como que
muchachos, está bien padre el lugar donde nos pusieron, pero pues ¿qué creen? Que ahí no nos gusta tanto, me los mandan para allá, ¿no? Pero sí, no, como que no les sale bien su plan ahí de mandarlos a que se desvivan y me regresaron con tacos de viborita asada, pues Sí, o sea, no contaban con que estos vatos se comían lo que fuera, o sea, lo que fueras que se sí, encontraban, se lo tragaban. Pero bueno, entonces, una vez que hemos ubicado la ciudad, vamos a pasar al tema de la estructura urbana. La ciudad estaba dividida en cuatro campans. Muchas veces se confunde la palabra o estas divisiones con calpuli y nos dicen que son cuatro calpulis, pero no, en realidad eran cuatro campans principales que a su vez estaban divididos en varios calpulis. Los principales cuatro eran al suroeste, Moyotlán, Soquipan al sureste, Atzacoalco al noroeste y Cuepopan al noreste. Y podríamos hablar de un quinto campán que hubiera sido la ciudad de Tlatelolco, pero la ciudad de Tlatelolco en estricto rigor histórico era una ciudad aparte que colindaba, hacía frontera con Tenochtitlán. Ellos también eran mexicas, pero se separaron como de ese linaje y hicieron su ciudad 1.3 kilómetros fuera de Tenochtitlán. O sea, los odiaban tanto que se fueron muy lejos, ¿no? ¿Cómo ves a estos lejísimos. tlatelolcas? Sí, 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 Pues mira, le al llegaron principio lejos. se me separan incluso hasta el... Sí, sí, no, hombre, se fueron lejísimos. Pero pues de todas formas estaban ahí cerquitita comunicados y ya después de que te digo, hay bronca ahí y después ya, pues ya se quedan así como que pues ya somos hermanos, ¿no? No somos los mismos, pero sí somos hermanos, nos llevamos bien. Aquí vamos a poner nuestro mercado, nuestro tianguisli, y todos vengan y son bienvenidos, ¿no? Y llegaban ahí como que en sus lanchitas, porque como que no recuerdo bien, no tengo el dato exacto, pero según yo no había calzada así como terrestre para llegar caminando, llegaban en barquita, ¿no? O sí llegaba Bueno, es que los separaba. una calzada. En un momento no lo hubo, pero después creció tanto la ciudad que ya finalmente se comunicaron. Y la zona de la lagunilla, lo que hoy conocemos como la lagunilla, se conoce así porque había una pequeña Sí, laguna que separaba las dos ciudades. Pero después ya fueron como muy vecinas, después de que los mexicas pues les partieron la moder a los tlatelolcas y los sometieron como lo hicieron con muchos otros de los pueblos, ¿no? Me parece interesante les invitaron a mencionar unirse a que, Marvel. sí, sí, exactamente así, de por qué no te haces mi compa. Eh, Ajá. Me parece interesante mencionar que había un personaje que hacía las funciones de un urbanista, al cual ellos denominaban Calmi Calmi Lilocatl. Perdón ahí por mi náhuatl tan deficiente, es difícil de repente pronunciar estas palabras. Pero bueno, este personaje la fungía como un urbanista e iba detallando qué cosa iba en qué parte de la ciudad y eh, dónde se debían de construir ciertas cosas. Algo que tú mencionaste hace un momento, cada calpuli tenía su tianguistli, que viene a ser como el origen del tianguis, un pequeño mercado en donde se distribuían varias cosas. Más adelante voy a hablar un poquito de los mercados, no me meto mucho en el tema aquí. A cada macehual, o sea, a cada mexica que era del pueblo, se le entregaba una parte de tierra, que era la parte comunal, que era para que él produjera sus alimentos, él para que la trabajara, estuviera ahí haciendo su agricultura, pero no era de él, era de los líderes eh, Uh-huh. de Tenochtitlán. Algo como lo que hoy funciona un poquito el Infonavit, pero pues muy a su manera, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la división urbana de hasta este momento? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención que como comentaban que el urbanista era algo como muy avanzado para esa época. Pensar porque, o sea, las crónicas nos dicen que cuando los españoles llegaban, bueno, llegaron,
vieron Así así es. como que todo estaba muy bien planificado, las chinampas bien hechecitas, o sea, como que no había nada fuera de lugar, todo estaba bien planeado, entonces era algo innovador para ellos también, ¿no? Entonces, a mí sí se me hizo bien interesante. Te digo, este tema es bastante interesante, idealizado, pero muy interesante. Así es. Y mira, la ciudad estaba dividida por cuatro calzadas que tú también ya mencionabas hace un momento. La calzada de Iztapalapa, la calzada de Tlacopan, la calzada del Tepeyac y la que iba a dar hacia los embarcaderos, hacia la zona que ya te metía hacia lo profundo del lago. Era una ciudad blanca, era una ciudad en la que las construcciones, la mayoría estaban hechas de adobe, de madera, de paja, de palma, de zacate, a la que le hacían un recubrimiento de estuco y cal. Por lo menos eso era para las casas de los más iguales. Ya los templos y las casas o los palacios de la élite si eran de piedrita de tesontle. De hecho, el templo mayor se habla de que la cantera de donde se llevaron toda la piedra estuvo localizada en Tenayuca, que de ahí se llevaron toda la piedra para hacer el templo mayor. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque si recordamos a Xolotl, que es uno de los mexicas que viene en peregrinación, funda Tenayuca, y algo que me parece muy interesante es el hecho de que si queremos darnos una idea un poquito de cómo era el gran basamento, el templo mayor, hay que visitar Tenayuca, porque ahí está casi completo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué te parece? ¿Vas a ir a Tenayuca o no vas a ir a Tenayuca? Sí, de hecho sí iba, antes había ahí un Carrefour, o sea, fuimos al Carrefour de Sí, Tenayuca. Ahí sí, muchachos, saludos a los de Tenayuca. Saludos allá al No, y Cerro una del Tenayo. sí, 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 sí. No, y ya, fuera de broma, o sea, sí es muy probable que toda la piedrilla haya salido de ahí. Entonces, bueno, es bastante importante. Y sí, o sea, todo el mundo que haya ido a la pirámide de ahí de Tenayuca, se puede dar más o menos una idea de cómo era ahí el templo mayor, ¿no? Exactamente, pues eran sus inicios y ahí se basaron para poder lograrlo. Después les quiero comentar que esta ciudad de Tenochtitlán ya tenía servicios básicos. Por ejemplo, contaba con dos acueductos. Uno que fue construido por nuestro amigo Nezahualcóyotl por allá de 1466 y el otro del inteligente de Ahuizotl en el año 1500. Y le digo el inteligente de Aguizotl porque si ustedes quieren saber cómo se desvivió, vayan a ver el capítulo de los Tlatoanis para que se entere, ¿no? Estos dos acueductos, otra vez ahí está la basura. O sea, le damos al día que pasa la basura. Qué bueno que los servicios básicos de los que estamos hablando de Tenochtitlán también se hagan presentes al momento del día de hoy. Bueno, pero les decía Siguen que estos vigentes. dos, exactamente, estos dos acueductos proveían de agua dulce, donde la gente podía ir a las fuentes públicas por su cubetita de agua pues para todas las necesidades, ¿no? que siempre tenemos con el agua. Interesante mencionar que ya tenían baños públicos y baños privados. Eran una sociedad limpia, la verdad. Eso sí hay que reconocérselos. No lo podemos negar. La verdad es que sí eran una sociedad limpia y eran limpios, pero no sé si la ciudad olía tan chido porque mmm, todos los excrementos de la población eran recolectados porque no había como tal un servicio de alcantarillas, de drenaje en el cual se fuera todo y tampoco es que lo aventaran directamente al lago, sino que llegaban unos cuates en una canoa a recolectar la caca y después la usaban como fertilizante No. en las chinampas. Entonces, debió haber sido una ciudad blanca, debió haber sido una ciudad limpia, pero medio hedionda. ¿Qué opinas? ¿Tú crees? Híjole, yo creo que bastante, o sea, y
o sea, la curiosidad de que era gente que se dedicaba especialmente a ir recogiendo los excrementos de todos los vecinos para poder llevar a las chinampas que usaba, eso se usaba como fertilizante igual de los animales. Entonces, híjole, es que es donde les digo, se idealizan mucho, pero eso debe de haber apestado horrible. Imagínense en julio en el rayo del sol. No. Mira, yo la verdad es que cuando ya leí esto dije, yo mañana mismo salgo a fertilizar mi jardín porque no puedo estar permitiendo desvalorizar Sí, claro. estos restos, ¿no? Entonces, De mañana cultivo jitomates. exactamente. Con mi detritus. Entonces, bueno, dejemos Nunca este voy a tema comer por la... en tu casa, nunca. Dejemos este tema por la paz. Y uno de los aspectos por el cual más se reconoce a la ciudad es por sus chinampas. Y también se le adjudican a los mexicas, ¿no? Así de, no, es que la ciudad, las chinampas y los mexicas la inventaron. Y esto es falso. La evidencia histórica nos dice que las primeras chinampas surgieron por allá del año 500 a el 1200 después de Cristo y las pensaron y las materializaron los xochimilcas y los chalcas. Entonces también si uno quiere saber cómo era la ciudad de Tenochtitlán, tendríamos que acercarnos a Xochimilco, donde queda parte del resto de los lagos, y pues nos podríamos dar una idea muy acertada de cómo hubiera sido pues ir por el canalito, que te saliera ¿quién? El mismo Aguizotl, que te saliera la Cihuacóatl, ¿no? Entonces, pues bueno. Y No, mira, las mejor chinampas... no. Que no nos salga bien. Que nos salga y Mejor que nos así. lleve. Sí, a ver si No, ahorita en a el ti. video, a ver si mira, ahorita en el video nos sale así como la manita, así de, no puede ser. Explica de contexto porque es un chiste local, entonces. Es chiste local de Sandy anda diciendo que hay aparecidos en su casa y manda fotos y se la mandó a Carlos Trejo y así, ¿no? Entonces, No se la mandé a Carlos Trejo, pero sí es una foto. Vas a tener que ponerla al final del episodio. Les doy contexto. Mi hijo pequeño estaba hablando con mi hijo grande que se fue esta semana a vivir a Ciudad de México. Entonces están hablando así de te extraño, ya sabes. Y entonces a Ale, mi hijo chiquito, se le ocurre decirle, me estoy durmiendo con tu almohada, que es una almohada de Minions grande. Le tomo una foto, muchachos, se los juro por Dios que me mira que en la foto sale una mano, que no es ni mía, soy la única mujer que vive en esta casa. Entonces, le mandé la foto al doctor porque el doctor dice que él no cree en esas cosas de fantasmas ni nada de eso, ¿no? Entonces le mando la foto y le digo, mira, ¿qué opinas, no? Porque aparte la mano está así, en un lugar donde la cama está pegada a la pared y es imposible que haya alguien. Entonces él se está burlando de mí porque dice que me estoy inventando todo. En la tarde me mandó una foto de su mano con una cobija o algo así y me dice, ay no, ya me siguió. Y yo así de, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te burlas de mí? Ese es el contexto, muchachos, de por qué me está molestando con eso. bueno, Listo. les dejo la foto para favor. que les dejo la foto para que ustedes decidan si es el fantasma o no lo es. Pero les estaba contando de las chinampas, ¿no? Estos islotes, regresamos al tema, estos islotes artificiales en donde los mexicas ponían pilotes de madera, o sea, troncos de madera, los llevaban hasta el fondo del lago y sobre ellos empezaban a rellenar con tierra, con lodo, para poder hacer la construcción de esos pequeños islotes que iban conformando la ciudad. Esto, de alguna manera, podemos mencionar que es el inicio de la desecación del lago. Pero no es la causa principal, porque seguramente aquí me van a venir a debatir, no, que ellos vivían en comunidad con la naturaleza. Sí,
pero también le fueron ganando terreno al lago y sobre todo a las zonas pantanosas y más bajas. Ya después la desecación del lago se da con todo este tema de el drenaje colonial, la desviación de los ríos, la canalización artificial y por supuesto la urbanización, que es lo que, como ya mencionaba en uno de los shorts de la semana, nos condenó a la inundación, ¿no? Entonces, pues bueno, sí están fuertes las inundaciones por acá, por Ciudad de México, y seguimos conviviendo con la caca, ¿no? Porque pues ya vemos que se desborda el viaducto, o sea, hace 2 semanas el viaducto, el río se desbordó, ¿y qué creen que salió por las coladeras? ¿No? Ahora Sí, de que, todo. ahora que también Naucalpan se inundó, pues que creen que salió por las coladeras. Y la gente ahí todavía nadando, chévere, en la espumita, qué rico. Eh, Es que lo que es no saber, ¿no? O sea, porque yo creo que si esa gente supiera que... no, yo creo ¿Por qué que, se hace ese espuma? No creo que se o sea, meterían, entonces. no, o sea, yo creo que sí saben, pero les vale, ¿no? Y bueno, pues nada, mejor seguimos con el tema. Vamos a hablar un poquito también de los mercados. El mercado principal de toda esta zona estaba en la ciudad hermana de Tlatelolco, en la ciudad Espejo, que no era rigurosamente y estrictamente parte de Tenochtitlán, pero sí se comerciaban muchas cosas ahí. De hecho, los habitantes de la ciudad podían caminar libremente por muchas de las zonas de la ciudad, con excepción de los lugares donde vivían los gobernantes y con excepción de el recinto sagrado, que sí era como reservado para ciertos momentos del día y ciertos momentos del año muy especiales. Pero, por ejemplo, aquí me encontré algunos datos importantes. Por ejemplo, en el Tianguistli de Moyotlan se comenta que vendían alimentos frescos. En el de Cuepopan, leña, cerámica y cantera. En el de Atzacoalco vendían maíz y productos domésticos, y en el de Soquipan, pescado y flores. Esto no lo podré saber al 100% porque no tenemos una fuente directa de qué había en cada uno de los mercados de la ciudad. No es como ahora, ¿no? Que si quieres ir al centro y te quieres ir a buscar electrónicos, pues te vas a la calle de Ayuntamiento. O si te vas a ir a buscar ropa, te vas a la calle de Correo Mayor, ¿no? Entonces, pues por lo menos no está documentado tal de esa forma. Pero me hubiera gustado mucho conocer el mercado de Tlatelolco, ver a esas 20,000 personas, seguramente me hubieran vendido ahí como un tazo y, y me hubieran llevado a trabajar o a desvivir, ¿no? ¿Qué te parece? A desvivir no creo, porque mira, eso de que como que guerrero no creo que seas. No sé, Tampoco tal vez soy te hubieras deidad. dado el trabajo de limpiar todo para llevártelo a las chinampas, quién sabe. Entonces, Ahí bueno, pues hubiera ido con mi palita, ahí, échele, échele, pues venga bueno. madrecita, pásale de una vez. No, Y y mira, bueno, o sea, de Tlatelolco, perdón, de Tlatelolco, sí, o no, sea, dime. decía que el mercado era tan grande que te podías encontrar de todo, animales vivos, animales desvividos para el consumo humano, te podías encontrar joyas, te podías encontrar de todo, pieles, Así es. pájaros, todo lo que te puedas imaginar, dicen que ahí en Tlatelolco estaba. Y que el mercado siempre estaba lleno, ¿no? Entonces, sí hubiera sido bien, bien interesante conocer ese lugar. Sí, sí, sí. Hay un acercamiento en el Museo Nacional de Antropología. eh, Hay una maqueta del mercado de Tlatelolco, o por lo menos de la explanada principal. Eh, la verdad es que está muy padre. Dense una vuelta para que puedan darse una idea de cómo era el mercado de Tlatelolco y sus posteriores herencias de los tianguis, que, híjole, o sea, los tianguis son padres, pero yo no sé por qué tienen que bloquear las calles, ¿no?
O sea, de repente sí hay como mucha inconsciencia en eso. Entonces, siéntanse libres de acabarme. Me gusta ir al tianguis, pero no me gusta que cierren las calles. Es parte de la experiencia, o sea, Sí, sí, es sí. parte que pases y ya esté cerrado y puedas estar ahí comprando tus papitas al lado del de los tacos y del de las hilazas para bordar, entonces está chido, es parte de la experiencia, o sea, Comerte tu garnachita junto a la coladera, el olorcito de las venas de la ciudad entrando a tu paladar. No, 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 no me la, es no, me la llevo, también, poca, me la poca ponen para madre, llevar, por favor. una experiencia gourmet que usted no se puede perder, ¿no? Pero bueno, pues así nuestras tradiciones y hay que respetarlas. Eh, Finalmente llegamos a la parte del recinto ceremonial, que es quizás pues la parte más estudiada de la ciudad de Tenochtitlán. Hablar del recinto sagrado pues nos podría tomar 3 capítulos enteros, así que pues vamos a mencionar como lo principal. Eh, este recinto ceremonial era una plaza amurallada que medía aproximadamente entre 400 y 450 metros por lado. Hay quien dice que hasta 500. Contrario a la tradición popular, no estaba debajo de la catedral o no, sus restos no yacen debajo de la catedral. Muchos de los edificios que les voy a mencionar a continuación están por ahí por la zona de atrasito de la catedral, la calle de Guatemala, la calle de Seminario, Justo Sierra, un poquito República de Argentina. Eh, entonces, bueno, principalmente tenemos al Güey Teocalli, que es el basamento principal de la ciudad y que a mí me parece interesante que estaba orientado hacia la calzada de Tlacopan, o sea, las escalinatas, si tú te parabas hasta arriba, veías hacia Tacubita la Bella. Eh, a mí me parece interesante eso. Y estaba dedicado a las deidades Don Huitzi y Tlaloc, ¿no? Y ya sabemos que Don Huitzi era un canijo pues, que tenía siempre mucha hambre. Ahí en la misma plaza estaba el templo a Ejecatl, que es el templo dedicado a Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl es la deidad principal del mundo prehispánico hasta que estos güeyes lo cambian por Huitzilopochtli, ¿no? Ellos dicen, no, o sea, sí Quetzalcóatl lo que quieran, pero el principal es Huitzi y se los vamos a imponer a todos para que luego no anden diciendo que los españoles impusieron. O sea, sí lo hicieron, pero también los mexicas, ¿no? Justo eso justo iba a decir, con qué está, así, o sea, pero me ganaste el comentario. No, Continúa. dilo, o sea, siéntete libre de decirlo. O sea, remárcalo. No, es que o sea, es correcto, o sea, siempre, siempre es así como que no, los españoles llegaron y nos impusieron a Chuchito y luego a la Virgen y no sé qué, y cómo se atreven si nosotros teníamos a nuestros propios dioses. A ver, los mexicas Exacto. llegaron y cuando todos pensaban que Quetzalcóatl era aquí el chingón de la pradera, llegaron y dijeron, pues, ¿qué creen? Que no. El bueno es Witsi y Sí. pues, ¿y qué creen? A él le gustan los sacrificios. Entonces, pues, híjole, don Guerrero, lo lamento mucho, pero mira, tras. Adiós. Sí, exacto, Eh, bye. eres Nombre una de Witsi. princesa, eres una princesa Colgua, te quitamos la piel. Te capturamos en la guerra, te sacrificamos. Como que te ves sabroso, te cocinamos. Así es. Entonces, Te ves como bueno para el pozole, pues vente para acá. Mira, vas a la olla, ¿no? este, Entonces, híjole, pues si era bueno, mi escoba. sí, sí lo era. Desde su cosmovisión, ya lo practicábamos en el capítulo de la Es correcto. antropofagia entre los nahuas. Vayan a verlo, no se polaricen, no se vayan a lastimar con la lechuga que tienen ahí al lado, dice el maestro Cárdenas, ¿no? Pero bueno, más de los palacios que tenemos aquí en el recinto sagrado, es el Palacio de Moctezuma, que hoy correspondería a lo que es el Palacio Nacional. Por ahí se las gastaba Don Mocte con todas sus concubinas, bañándose 4 veces al día. Y
y no permitiendo que lo vean a la cara, porque si lo ves a la cara, pues es una grave ofensa para el güey tlatoani, ¿no? Eh, No, y ahí podías caer muerto. O sea, sí, es, 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 fulminado. este, es, es descendiente de los dioses mismos. Entonces, verlo a los ojos. Es más, si lo tocas tantito, mira, ahí mismo vas a caer cadáver. Exactamente. Y luego cuando llegaron los españoles, pues se dieron cuenta de que ellos lo podían ver y no caían fulminados, ¿no? Entonces sí debió haber habido ahí un choque así de, pues no que sí, ahora no. Pero bueno, Ajá. más de los palacios que teníamos ahí, teníamos la casa de los sacerdotes, que estaría hoy localizada en lo que es la calle de Seminario, con esquina con Justo Sierra. Tendríamos el Calmeca, que era la escuela para los de la élite, para los juniors de la época, porque para los más iguales teníamos los Tepochcali, que estaban en los diferentes Calpuli. Entonces, mientras en el Calmecac se enseñaba sobre todo temas religiosos y temas militares, en los Tepochcali se enseñaban temas de oficios, la agricultura, ir a recolectar caca, eh, escultura y pues todos los oficios a los que ellos se dedicaban, ¿no? Hoy correspondería pues como si el Calmecac fuera, ¿qué te gusta? Digamos la UNAM y los Tepochcali, los CONALEP, ¿Un eh, Cecati? un Cecati, el Bacho, ¿no? Pues algo así, ¿no? Entonces, Pues yo no quiero problemas con ustedes, ya saben, yo aquí. no, saludos a todos los del CCH y saludos a todos los bacheros y a todos los de la comunidad estudiantil, ¿no? Que iban los estudiantes, dijo Mercedes Sosa. 10 horas, ¿no? Sí, no, lo bueno es que no te quieres meter en problemas con nadie, ¿no? Ay, perdón, muchachos. Bueno, si le seguimos con el recinto sagrado, encontramos uno de los edificios más importantes y que más impresionó a los españoles, el Güey Zompantli, que era el Gran Zompantli, una empalizada en donde ponían los cráneos de la gente que desvivían. Y nuevamente aquí no me voy a meter en temas de numeralia, porque, por ejemplo, en la semana vi a Sun Tzu decir que había 40,000 desvividos en ciertas épocas, y yo sí me quedé así de, creo que no, porque el cálculo como que no te da para tantos en un mismo día. Pero también hay luego la otra versión que nos dice, no, ni siquiera existía. Pues no, o sea, sí existía de números, todavía no encuentro una fuente a la cual creerle. Pero sí, ahí ponían los cráneos de los guerreros capturados y sacrificados. Y que sí, claro, si lo vemos desde los ojos de hoy, pues puede parecer una barbarie, pero pues estamos hablando de una cultura con creencias totalmente diferentes. Y también alguna vez leí que podría tratarse el Weissenpantli de un registro antropológico desde su visión de ellos, ¿no? O sea, registrando cómo eran las diferentes personas en el territorio. No lo podremos saber. Tenemos ahí también la Casa de las Águilas, tenemos el Templo de los Jaguares, tenemos el juego de pelota y la casa de los falsos ídolos. Este me pareció bien interesante porque resulta que es... ¿La Casa de las Águilas? ¿De la América? ¿No? Bueno. Ay, continúa. Qué mal chiste, ¿eh? No, fíjate que lo que me parece importante aquí de la Casa de los falsos ídolos es de cada que ellos conquistaban un territorio, se adueñaban de las deidades y las iban y las metían ahí. Entonces estaba lleno pues de eso, de deidades de otros pueblos que ellos iban de alguna manera coleccionando. Y el último edificio que quiero mencionar es el Cuauhcincalco, que es una plataforma circular que estaba justamente debajo de las escalinatas del Templo Mayor o muy cerca del Güey Teocalli.
donde tenían la costumbre de incinerar a los tlatoanis. Recordemos que ellos no los enterraban, los quemaban. Entonces, ahí lo hacían, en esta plataforma. Y pues les digo, del recinto sagrado nos podemos seguir hablando de cada significado, de cada edificio, cada uso, pero pues nos llevaríamos aquí 3 horas hablando de eso. Y pues la idea es hacer un pequeño resumen para que ustedes se den la idea. ¿Qué te parece? La verdad me parece bien interesante porque tenemos la idea de que los españoles construyeron encima del templo mayor la catedral para precisamente para constituir a nuestros dioses y pues no, o sea, de hecho está al lado, ¿no? Y sí, toda la sí está cerquita. Sí, o sea, pero no encima, ni la destruyeron. Sí, exactamente. Y sí se me hace bien interesante, o sea, sí, no hombre, las distribuciones, todo, o sea, lo que decías de que estaban todas las casitas como con bueno, ¿Con cuando cal, llegan con los españoles, con estuco, esa era la palabra. Cuando llegan los españoles y la ven a lo lejos, piensan que está hecha de plata porque todo brillaba entre el reflejo del agua, entre el color. Esos tipos así de, ¡oh, Dios mío, ¿ya viste? ¡Wow! ¿No? Y pues no, o sea, estaba pintada y, o sea, y decía, ¿no? Que era como que no es que quisieras hacerlo, es que tenías que, porque había castigo si tú no querías pintar tu casita para que se viera así, para que brillara todo hermoso. Había castigo, o sea, había tabla. Si no pintabas, tabla. Entonces, tabla. Exacto, sí. Sí. Si no recogías con la palita, tabla. Para todo tabla. Sí, fíjate que otra de las cosas que también podríamos abordar mucho y quizás en otro capítulo es el tema de las leyes mexicas, que eran bastante rudos con la población. No les tenían permitido varias cosas, ¿no? Pero y casi todo era, como no tenían cárceles, no existía el concepto de la cárcel, casi todo terminaba en desvivisión. Como ya que no les gustaba, cualquier cosa, pues no había tabla, había desvivisión, ¿no? Ay, sí, hubieran preferido la tabla. Sí. Pues sí, pero bueno. Bueno, porque ya ves cuando los agarran a tablazos tampoco está chido, entonces, ay no, mejor Pero pues no. bueno, miren, vamos llegando un poquito al final de este capítulo. Hemos hecho un recorrido por lo que fue la capital mexica. Desde un punto de vista me parece muy neutral. No nos fuimos a decir, ay, es que era la ciudad más avanzada y es que los españoles no se bañaban y es que esto. Tales cosas quizás sí sucedieron, pero tenemos que ver la historia desde un punto neutral. ¿Era una gran ciudad? Sí, era una gran ciudad. No era la ciudad más grande de la época prehispánica. Podríamos hablar de todos los otros 3.300 años que hay de historia prehispánica atrás de ellos y ciudades que de verdad nos sorprenderían. Pero por alguna razón estamos muy clavados con Tenochtitlan y podríamos hablar de Teotihuacán, de Montalbán, de las ciudades de los purépechas y de los mayas, pero no, decidimos que los mexicas resumen 3.500 de historia prehispánica, ¿no? ¿Qué te parece? Lo que pasa es que, o sea, al momento del contacto es a donde llegan, es como, yo creo que es como que todos conocen, sí, por obvias razones, la Ciudad de México, conocen la historia, aunque sea un poco de los aztecas, después mexicas, entonces yo creo que es por eso, porque, o sea, tienes razón, Teotihuacán, o sea, era como que fue la ciudad más, más avanzada en su tiempo y todo, y no, yo creo que ni siquiera han terminado de descubrir todo lo que hay ahí alrededor de la zona arqueológica, y y no, o sea, hablamos nada más de los mexicas, de la cultura mexica. Los mayas también tienen cuanta ciudad quieras,
avances, no solo es Chichén Itzá, muchachos, o sea, hay muchas Exacto. otras que también estaban súper avanzadas y bellísimas también, o sea, de hecho, o sea, siguen de repente encontrando así de en medio de la selva, así de, ¿qué es este montoncito? Pirámide, de que todo, de que había muchísimo por allá, ¿no? Entonces, o sea, Sí, sí, siguen saliendo. Hay muchas, muchas cosas que no están excavadas. Pues para la mala fortuna de nuestro país, la arqueología no es una de las ramas en la que más nos destaquemos, lastimosamente, porque podríamos ser punta de lanza mundial, pero bueno, ese es otro tema. Mientras tanto, aquí vamos a ir dejando este capítulo de Así era Tenochtitlán. Sandy, ¿cómo te podemos encontrar en redes? ¿Dónde podríamos entablar una plática contigo? a mí me encuentran aquí en TikTok y en Instagram como @sandungaRDZ. Por favor, déjenme un comentario, déjenme saludos, alguna sugerencia de capítulo, todo es bienvenido. ¿Y a ti, doctor, cómo te Excelente. encontramos? Ahí me encuentran aquí en el mismo canal de Entre Risas y Cenizas y en la cuenta personal de TikTok, Oscar Rodríguez 0745. Vamos a seguir subiendo más contenido. Esperemos que esta charla, que no tiene el objetivo de ser como rigurosamente académica al 100%, sino de una manera más amena, les haya gustado. Vamos a estar haciendo en vivos la mayoría de los miércoles. Y pues nada, invitarlos a que se sigan uniendo, que les sigan cayendo al canal, ¿no? Es correcto. Por favor, vayan a ver este video en YouTube el viernes, por favor. Así es. Déjenos un like, déjenos un comentario allá también. El doctor les va a dejar la foto famosa de la manita que no me cree. Para que la vean, porque pues ya les dimos todo el contexto. Entonces, ahí también déjenos qué creen, si es verdad, si es falso, si da miedo, si no da miedo. Cuéntenos. Y pues nada, bueno, nada. dejo la fotillo para que ustedes nos digan. Cuídense mucho, sean felices, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Bye.